Hola, aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a este episodio de Escenario, el no podcast del Centro Cultural San Antonio, conversaciones de arte, de cultura y mucho más. Estamos muy felices de llegar a ustedes a través de esta plataforma y que se integren a la conversación que tendremos el día de hoy, que por demás está súper especial. Vamos de una vez con nuestros grandes invitados en este podcast el día de hoy. El primero es escritor y poeta mapuche, Premio Nacional de Literatura de Chile, año 2020. Le fue otorgado, por supuesto, por su extensa trayectoria y por su capacidad de instalar la tradición oral de su pueblo en una escritura poderosa que trasciende más allá de su cultura. Su labor ha sido reconocida tanto en Chile como en el extranjero, por tender puentes interculturales entre los pueblos, las lenguas y las culturas ancestrales. Nuestro segundo invitado es San Antonino, profesor, músico, director de la agrupación Calfú. Surge, de hecho, esta agrupación de la reunión de sus hijos y músicos más allegados para conformar esta familia musical. Su producción, Tragún, que significa reunión, cuenta con la musicalización de destacados músicos nacionales como Manuel García, Joes Vasconcelo, Francisca Valenzuela, Andrés Godoy, entre otros. Así que con un gran aplauso virtual recibimos a Elicura Chihuailaf, Nahuel Pan y Jaime Herrera. Hola, bienvenidos, qué gusto saludarlo, Elicura, Jaime, qué placer tenerlos en este escenario del Centro Cultural, ¿cómo están? Hola, querido José Luis, queridos amigos de San Antonio y toda la gente que se sume al programa, ¿no? Estoy particularmente muy emocionado, contento, feliz de poder conversar con nuestro querido amigo Elicura Chihuailaf en estos momentos en que transcurre el mundo, en estas circunstancias, en esta maravillosa oportunidad también en que por fin le adjudican el premio muy merecido Nacional de Literatura. Estamos orgullosos y felices de estar justamente aquí en mi pueblo, en San Antonio, directamente para el mundo y poder conversar con el gran poeta. Elicura, bienvenido a esta, tu casa, al Centro Cultural San Antonio.
Chaltu Peñi, José Luis. Mari Pulamien, Pu Peñi, Pu Pichiqueche, Pu Huechequeche. Mari Compuche, Tufachi, Mutancan Meo, Pachante, Ule, Huilla, Rumel. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos, amigas, hermanas, hermanos, niños y niñas, jóvenes. Un saludo para toda la gente en esta conversación de hoy, pero también de ayer, de mañana, de siempre. Muchas gracias. Que es lo bonito de estos programas que quedan justo allí en esa biblioteca para disfrutarlo cuando los deseamos y además que quedan y trascienden en la historia. Voy directamente con una pregunta de entrada para Elikura Chihuailaf, porque me llama poderosamente la atención que en los títulos de sus libros, en sus poemas, aparece a menudo la palabra azul como referencia a un azul que está más allá de la tierra. ¿Qué significado tiene el azul en la cultura mapuche y lo significativo para usted en particular? Bueno, primero saludar a todo el equipo que produce este programa en el Centro Cultural de San Antonio, abrazar a mi querido amigo Jaime Herrera y a toda la familia Calfu, que precisamente significa azul. Entonces, ¿cómo no quererlo? ¿No? Que están llevando desde su nombre el espíritu de nosotros como mapuche. Mapuche significa gente de la tierra, pero todos sabemos que todo ser humano, todo ser vivo, tiene dos partes. En el caso del ser humano, tiene un espíritu y un corazón que representa al cuerpo. El espíritu permanece, el cuerpo vuelve a la tierra, nos dicen. Y ese espíritu que llega a su casa transitoria, que es el cuerpo, viene desde el azul, desde el infinito. Por eso a nosotros nos habita el conocimiento de ese misterio. Y llega no de cualquier azul, sino del azul del oriente, dice nuestro Calfu Epeu, el relato del azul. Entonces, eso implica que nosotros pertenecemos a la Tierra, pero somos parte también del infinito, al cual en el círculo de la vida retornamos. Y nosotros estamos, aparte quiero agradecerle, porque el Centro Cultural se honra de tenerlo en este espacio, además por no solamente el premio que hoy recibe por sus más de 43 años de trayectoria, sino también por todo lo que ha significado el nombre de Elikura Chihuailaf para Chile y para el mundo. Hijo de Lonco, criado entre historias contadas por sus abuelos. Leía yo en información que frente a un fogón con su abuela sucedieron historias para contar. Un cielo azul que siempre le acompañaban, un olor a tierra, el verdor particular de la vegetación del sur, que sin duda ha sido inspiración para tantas obras que usted hoy nos regala. ¿Qué recuerda de su infancia, de la familia? José Luis, lo primero es cuando comenzaba el día, porque como todos los pueblos nativos del mundo, recordando que todos los seres humanos pertenecen a un pueblo nativo, solo que algunos han perdido la memoria y han olvidado el idioma, el lenguaje de los sueños, porque todas las personas, todos los seres humanos soñamos, pero no todos recuerdan sus sueños. Entonces, la primera pregunta que generalmente la hacía nuestra abuelita, a orillas del fogón, la casa tradicional
que es la ruca, preguntaba, Peumaimi, ¿quién Peumaimi? ¿Soñaste? ¿Qué soñaste? Y entonces se iniciaba la conversación en torno a ese misterio que nos muestra que también el presente es futuro y pasado al mismo tiempo. Y por las tardes, noches, sobre todo con el fogón mejor alimentado, con la leña que recogíamos de los bosques que están al lado de nuestra casa, entonces la familia numerosa cantaba, es decir, hacía poesía, contaba las adivinanzas y también los consejos de los mayores, en general encabezado por mi abuelo Lonco de nuestra comunidad. Entonces, como decía José, ahí en el día el aroma del bosque, el sonido del agua, el canto de los pájaros, y por la noche el aroma del pan recién horneado, la comida, el silencio, también la contemplación de su propia conversación entre el espíritu y el corazón. Entonces, todo un espacio de palabra poética. Claro, así mismo. Jaime, hace más de 10 años en tu rol de profesor y músico descubriste la poesía de Elicura Chihuailaf y le diste música a cada letra y también nombre, Calfú, que ha sido en lo personal, quiero que me cuentes, encontrarte con Elicura y crear toda esta productiva convergencia. Oh, es que es difícil resumir toda esta circunstancia que ha sido muy poderosa para todos nosotros, para mi familia, para mí en lo personal, por supuesto. Digamos que en términos generales, sin hablar de la anécdota propiamente tal o de las circunstancias en las cuales tuve la suerte de toparme con los escritos de Elicura y tuve la suerte de poder contactarlo también, ha sido algo muy importante. Catalina, mi hija mayor, que es vocalista de Calfú, ella normalmente se autodenomina como poco elocuente, pero sin embargo cada cosa que dice es muy exacta porque es muy sentida. Y siempre que nos preguntan esto y ella le toca responder esta pregunta de qué significado, y ella siempre dice que es algo que de todas maneras siempre estuvo. Entonces fue como abrir una ventana y reencontrarse, ¿no? Nosotros siempre estuvimos buscando algo en forma completamente natural y en forma espontánea y sin premeditación, pero sin embargo nos encontramos con esta posibilidad de entrar en la poesía y en la oralitura de Elicura Chihuailaf y corroboramos la vida, corroboramos la emoción, corroboramos algo que es muy importante, que es la ternura. Tan abandonado este concepto en nuestros tiempos, en este Chile mal manejado, que ha sido un bálsamo muy importante para nuestra musicalidad y para nosotros, completamente. Claro, además tuve la oportunidad de ver a través de YouTube el documental que forma parte de Tragún, donde ustedes como agrupación, como familia musical, se trasladaron por horas hasta el sur, justamente hasta la comunidad y el lugar donde vive Elicura y estuvieron compartiendo con ellos. Hay imágenes buenísimas y muy anecdóticas, de hecho. Comentábamos también y hablábamos previo a este programa todo la odisea que es contactar a Elicura para poder llegarle y segundo, luego de eso, la bonita amistad que nace entre ustedes dos. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, a ver, son varias preguntas. Particularmente lo que respecta al viaje que hicimos era algo indispensable. Poder ir a la casa Quechorehue de Elicura y él, nosotros abusando de su generosidad como siempre, tuvimos la suerte de estar 3 o 4 días, me recuerdo, allá, y fue una experiencia notable, hermosa, pudimos conversar,
y hacer un montón de cosas allá a propósito de la vorágine en que estábamos envueltos en este segundo disco que hacíamos, Chagún Reunión, ¿verdad? Bueno, fue algo súper potente en términos creativos y en términos también de poder conversar directamente con el poco tiempo que tenemos de encontrarnos tranquilamente a servirnos una copa de vino o un mate o un té y poder conversar tranquilamente y sobre todo en ese lugar tan maravilloso que evidencio que Licura debe extrañar de una forma muy gigante en estos momentos y hace rato, ¿no? Estuvimos allá en Quechupehue, evidentemente, y como digo, en toda la vuelta que estábamos a propósito del Chagún Reunión, fue algo súper importante porque pudimos compartir las incipientes canciones que estaban ahí apareciendo en complicidad también con los otros músicos que quisieron sumarse a esto. Así es que, bueno, particularmente eso fue muy importante. Tuvimos la suerte de que a través de Germán Liñero, un amigo nuestro, un director muy, muy potente y creativo en torno al arte visual, ¿no? Nos acompañó también aquella vez y tuvimos la posibilidad de registrar ese momento, que fue maravilloso. Claro, como maravilloso seguramente también el momento cuando descubriste la poesía de Licura y la quisiste musicalizar. Eso, yo me imagino que es algo que nace, que conecta, que hace chispa, que te dice, esto es lo que quiero, esto, o sea, te enamoró inmediatamente. Sí, bueno, lo que pasa es que basta leer un poema de Licura como para entender la cosmovisión y como para entender la congruencia de toda su obra, ¿no? Y entonces esto ha sido súper espontáneo. Yo no sé si soy poco ortodoxo al respecto del término de componer música, si hablamos puntualmente de aquello, pero a mí me ha pasado que sin ser metódico, porque no lo soy, en términos de sentarme a componer y decidir y hacer un trayecto, qué sé yo. Evidentemente la producción de una canción determinada o de una obra requiere toda una pega técnica, qué sé yo, que suma. Pero acá lo medular es la composición y la honestidad de la posibilidad de llevar a la melodía un determinado escrito, ¿no? En este caso, para mí ha sido extremadamente natural y muy, pudiera decirlo, simple, porque no es jactancioso, sino que es real, porque yo la verdad es que la vez que he tomado un poema de Licura Chihuahilaf, cualquiera que sea, porque ni siquiera pudiera decir que en algún momento, ni siquiera para la cantata Mapudungun, que la mayoría, o sea, todos eran poemas, digamos, traducidos al Mapudungun, ¿no? En el caso del Chagún, ni siquiera tuve yo la posibilidad ni la inquietud de revisar qué poema pudiera ser, sino que abría el libro en alguna página y simplemente me senté al piano, a este mismo piano que tengo atrás, donde compuse la cantata Mapudungun y toda la música de Chagún, y del disco nuevo también, que seguramente podemos hablar después. Simplemente sentarse al piano y componer algo que en forma natural salga. Hay algo ahí, un detalle importante que tiene que ver con el hecho de Calfú componiendo, ¿no? No hay ninguna algo premeditado, ningún condicionamiento. Eso yo lo valoro porque no estoy hablando si resulta bien o si resulta mal, resulta conforme para nosotros desde la honestidad, ¿no? Me explico. Cuando pudimos compartir poemas con otros músicos ajenos a Calfú, como los que tú nombraste antes, el primero fue nuestro querido Luis Enrique Galdames, que también es de San Antonio, ¿no? Integrante de Yapu, Sinatel y sus propios empeños también con Gabriela Mistral. Fue algo súper espontáneo porque es como nadie estaba sujeto. Me lo hicieron saber muchos de los músicos, que era como un placer no estar sujeto o condicionado a tener que hacer una canción que tuviera ciertas características para que pudiera ser, por decir de alguna forma, radial, sino que era una posibilidad simplemente de hacer una canción a través de un poema hermoso, sin ninguna limitación. Entonces eso, nosotros estamos particularmente en Calfú acostumbrados a hacerlo así, sin ninguna pretensión más que hacerlo lo mejor posible de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero normalmente los músicos, me parece en general, o la mayoría, están de alguna manera igual en forma inteligente también, porque esto no es ni siquiera una crítica, al contrario.
yo no tengo esa capacidad, pero es de hacer música de acuerdo a ciertos patrones, de tal manera que pueda ser lo más audible posible. Y ese mecanismo nosotros no lo hacemos premeditado, sino que lo hacemos de acuerdo a nuestra propia memoria emotiva y musical, nomás, de acuerdo a lo que fuimos escuchando, y particularmente con los integrantes de Calfú. Nosotros coincidimos musicalmente en muchos espectros sonoros previos, ¿no? Desde música clásica, por supuesto, somos todos profesores de música, pero además también en la música popular, ¿no? Obviamente desde Violeta Parra, Víctor Jara, los Kila Payún, y los Inti Illimani, y los Iñapu, y los Jaiwa, y los Fito Páez, Charly García, Pink Floyd, que toda la música que hemos escuchado, particularmente todos coincidimos por ahí. No quiero decir que nosotros pretendamos ir por ahí, sino que simplemente esa es nuestra memoria musical popular. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, se nos hace súper expedito decir, me voy a sentar y de acuerdo a lo que yo manejo voy a hacer una canción por esta maravillosa poesía. Entonces ha fluido de esa forma súper espontánea y eso me ha pasado a mí. Bueno, de hecho, y a propósito de esa conversación que hemos planteado sobre Trabún y los invitados que tuvo esta producción discográfica, tenemos unos saludos de dos artistas que han trabajado musicalizando este proyecto, Natalia Contese y Manuel García. Veamos. Hola, por aquí Natalia Contese, desde mi corazón les envío un gran saludo para acompañar este diálogo de Helicura y Jaime allá en San Antonio. Que sea un hermoso diálogo, que puedan celebrar también este tiempo de alegría por el premio de Helicura, y que la conversación que tengan también pueda conducir a la gente a sentir, a pensar, a descubrir también muchas cosas hermosas que tenemos para caminar y vivir. Un gran saludo en este diálogo. Abrazos. Ahí teníamos a Natalia Contese, Helicura, Jaime. Ha sido, creo que, uno de los saludos más emotivos e importantes también para este encuentro. Ahora también tenemos el de Manuel García. Con este Pintatani de mi tierra, quiero enviar un abrazo azul, como lo dice él, a Jaime Herrera, de Calfú, una de las voces más claras en estos días en que debemos pensar la vida. A la Pachamama primero, como ritual de agradecimiento, y con ese gesto saludar, festejar y felicitar a nuestra voz ancestral, a esa voz generosa entre nosotros en estos momentos en que necesitamos un sendero de claridad. Al machi, el brujo, el poeta, Helicura Chihuahua. Hayaya. Ahí tenemos a Manuel García, Helicura. Sí. Bueno, es siempre muy emotivo y más a tanta distancia escuchar la voz de dos queridos músicos. Con Natalia Contese hemos hecho un camino de diálogo, ya llevamos un buen tiempo conversando, coincidiendo ambos, ella desde su chilenidad y yo desde mi mapuchidad, su chilenidad que conversa con la mapuchidad a través mío y a través de otras personas, y mi mapuchidad que conversa con su chilenidad que también lo habitan. Entonces, nadie puede ser un demediado. Yo siempre he intentado dejar muy en claro que yo nací y crecí en una comunidad donde se vivía y se sigue viviendo la tradición de nuestra visión de mundo, de nuestra cultura. Y entonces oír también a Manuel,
que asume sus orígenes nativos y entrega tanta emoción, tanta profundidad a través de su canto, que nos acompañan por todos lados, porque así como escuchamos al grupo Calfu, escuchamos a mi querida compañera Nati, a Manuel, ¿no? Bueno, qué mejor regalo que esa palabra poética que surge desde la tierra, pero también desde el infinito, y por eso nos toca tan profundamente. Muchas gracias por esas palabras, esas imágenes. Bien merecido para usted, por sobre todo estos más de 43 años de trayectoria, extensa trayectoria, y también por esa capacidad de instalar la tradición oral de su pueblo en esas escrituras tan poderosas que nos quedan a nosotros como herencia. ¿Qué significa para usted el reconocimiento de un premio nacional cuando es usted una voz potente que pone en tensión el concepto de Estado-Nación? De hecho, proponiendo a su vez otra forma de ver. ¿Qué significa? Bueno, José Luis, este es un premio que lo quiero dejar en claro, hacer una pequeña historia. El Premio Nacional de Literatura se instala por decreto del Estado chileno en 1945. Pero la historia dice que fue el presidente Pedro Aguirre de Cerda quien generó ese proyecto. Y entonces se estableció un jurado de pares, ¿no? Que entonces decide este premio en base a lo que implica que es el reconocimiento de la calidad de una obra, su trayectoria respecto del autor o autora de esa obra y el impacto nacional e internacional de el autor o autora. Entonces, para mí es un premio muy importante porque siempre he dicho, porque no podría ser de otra manera, que mi palabra viene desde lo profundo y también de lo superficial de la cultura a la que pertenezco. Porque mi escritura u oralitura, como la llamo yo, surge del escuchar esas voces. Uno lo que hace es agregar algo de su propia experiencia, pero cuando cada ser humano habla o canta o realiza otras actividades, siempre está presidido por las voces de sus antepasados. Así es que el premio implica también, desde luego, y yo diría fundamentalmente, el reconocimiento de una hermosa visión de mundo, de una profunda visión de mundo, de una poética visión de mundo, como son todas las culturas nativas, todo el quehacer de las culturas nativas. Por eso es tan importante hoy día darse cuenta que este premio también, desde el jurado que decidió por mi obra, es también una invitación a mirar el entorno, la pertenencia que todos tenemos como seres humanos a la tierra, a la naturaleza y por lo tanto al infinito, y el respeto que debemos a ella,
a Él, madre y padre a la vez, que nos regala todo lo que necesitamos para vivir. ¿Qué cree usted que significaría en lo personal para Helicura Chihuahilaf que este premio nacional llegue a sus manos para un poeta mapuche en estos tiempos actuales que se viven, en esta crisis actual que se vive desde la Araucanía? Claro, es comenzar a responder, y en buena hora, a una realidad, porque siempre digo, en todos los lugares del mundo hay un pequeño grupo de egoístas, de codiciosos, que violentan a la naturaleza, ¿no? Con fines personales. Hay una gran mayoría en cada lugar, y por lo tanto también en la Gualmapu o en este país aún llamado Chile, que son los pueblos profundos, el pueblo profundo chileno. Entonces, a nosotros nos interesa dialogar con ese pueblo profundo, porque hay vertientes, hay vasos comunicantes, ¿no? Y hoy, cuando la naturaleza nos ha dado una dura advertencia, no a una mayoría, sino por esa minoría que la violenta, que violenta el agua de la vida, que violenta los bosques de la vida. Y entonces, pero también esta advertencia dura, dicen nuestras mayores, que siempre con ternura, y la ternura también a veces duele, pero la naturaleza nos está dando sobre todo una gran posibilidad de avanzar hacia el ancho camino del buen vivir, el Kumemongen que decimos en Mapudungun. Claro. Y hablando justamente de esto y haciendo referencia, me permito mostrarles también un saludo de Beatriz Pichamalén, que está bastante interesante. Vamos a colocarlo en este momento. Mari Mari Lamien Helicura, sé que estás lejos de tu comunidad y yo estoy aquí, en Puelmapu. Sin embargo, como la tierra es una sola alma y tu pensamiento es la memoria de nuestros antiguos, ellas, ambos dos, nos acercan en este reconocimiento que acaban de hacerte. Mi hermano avanza, me hace avanzar. Gracias. Chaltumay, un abrazo apretado allende los mares. Ahí está. Y justamente tomando en cuenta este saludo, Helicura, ¿quisieras decir algo? Bueno, decirle a Beatriz, Chaltu Lamien ta Comedumu, Pentren Mañum Lamien. Bueno, como dice mi hermana Beatriz, hay una historia que hay que comenzar a conocer también, y esta ventana que se ha abierto con este premio, creo que puede interesar a muchos y a muchas en buena hora, en la urgencia que se vive. Y hay una historia que comienza que inicia la violencia y establece el denominado conflicto mapuche, que no lo estableció nuestro pueblo, sino que esto comienza con la invasión a nuestros territorios que iban hasta el otro lado de la cordillera, como nos señalaba nuestra hermana Beatriz Pichimalén. Entonces, dos estados que invadieron, que ocuparon nuestro antiguo territorio, Chile y Argentina, y lo hicieron sincronizadamente, y instalaron historias que es el conflicto mapuche. Reitero, lo ha instalado el Estado. Entonces, tiene que hacerse
hacerse cargo. Nuestra gente siempre ha estado dispuesta a la conversación y hay que recordar que celebró parlamentos con el Imperio Español, ¿no? Entonces tan feroz como el Imperio estadounidense hoy, y también lo hizo con el Estado chileno, pero el Estado chileno, a diferencia del Imperio Español, que respetó lo acordado, el Estado chileno no actuó en consecuencia. Claro. Y justamente quería conocer tu opinión luego del saludo de Beatriz Pichimelén, porque queríamos hablar también un poco sobre la visibilización mapuche, el reconocimiento constitucional y una sociedad mucho más plural, que ha sido un tema por décadas en Chile. Hoy en día podría ser una realidad el Licura, Jaime, con lo que suceda en el plebiscito del próximo 25 de octubre y que dependiendo de la opción que gane, se podría hacer, la participación podría estar presente de los pueblos originarios. Desde su punto de vista muy personal y particular, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad? Bueno, particularmente, más que una posibilidad, debiera ser una obligatoriedad, porque nosotros a esta altura de las circunstancias, de cómo desde el 18 de octubre se ha evidenciado un hastío y una tolerancia cero al respecto de los abusos generalizados que han existido durante tantos años en nuestro país. Evidentemente que esta pluriculturalidad se hace algo fundamental para avanzar en lo que sea. O sea, uno de los argumentos indispensables en esta nueva constitución que se nos viene es esta pluriculturalidad, que es el respeto evidentemente a cada una de las naciones que habitan en este territorio, ¿no? Entonces yo lo encuentro como algo indispensable. ¿Compartes el Licura con Jaime? Claro. Tiene que ser se tiene que establecer una democracia intercultural y igualitaria, ¿no? Y me parece que ahí hay un problema también bastante poco que rara vez se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y cuando ha aparecido ha sido con una fugacidad tremenda. Y que es la pregunta. ¿Ha existido democracia en Chile y también esto es válido, como digo, para todo el mundo? En unos más, en otros menos. Pero ha existido verdadera democracia porque se supone que ella es la participación de todos y todas los que conforman la población de ese territorio. Sin embargo, nosotros como mapuche hemos dicho desde hace mucho que nunca hemos vivido en democracia. Porque no se respeta los acuerdos, porque no se... Hoy, por ejemplo, cuando hay convenios internacionales que no se respetan, ¿no? Y ahora existe esa posibilidad necesaria para todos, ¿no? Porque qué mejor que haya una participación de todas las culturas nativas, y en este caso en Chile, y que el Chile profundo tenga una participación, que sus derechos no se vulneren como suele suceder con demasiada frecuencia. Entonces es una gran oportunidad, me parece, que se alcance una nueva constitución, porque entonces podemos a lo mejor ser capaces de establecer una verdadera democracia.
Jaime, por cierto, a propósito de la cultura, del arte y de las expresiones artísticas en la parte política, como por ejemplo, o expresiones políticas, como la cantata Santa María, obra musical inspirada en los hechos de la matanza de obreros de 1907 en la escuela de Santa María de Iquique, como también en Europa, en la misma América, en varios de los continentes, muy puntuales, obras de artes, expresiones de danza, música. ¿Crees tú que es necesario o válido que el arte pueda convertirse en un medio de denuncia o de resistencia política? Sí, más que yo pensara que deba convertirse en algo así, a mí me parece que el arte es eso, Ya. es absolutamente el reflejo de las circunstancias inmediatas que nos rodean, y es por eso que de alguna forma nosotros nos consideramos tan privilegiados de poder crear y hacer canciones con contenido, ¿no? Nosotros somos los indicados como para poder traslucir, evidenciar las circunstancias que nos tocan vivir, y entonces en consecuencia no concibo, en mi caso particularmente, o en el caso de Calfo, por ejemplo, no concibo otra labor, otra no misión, pero otra forma de realizar nuestro quehacer artístico que no fuera así, que no fuera como para poder decir lo que hay que decir, ¿no? Y ahora, en consecuencia, creo que el arte en toda su magnitud y en todas sus expresiones debe y es, en su gran parte, el espejo de las cosas que normalmente no aparecen en lo cotidiano, producto del sistema en el cual vivimos, ¿no? Que estamos preocupados del mall que del bosque. Claro. La misma pregunta para usted, Elicura. Un hombre que ha tenido la oportunidad de viajar por el mundo, por estar en varios países, ver la cultura, el desarrollo de las expresiones artísticas desde todos los ámbitos. ¿También cree que en su parte de la escritura, de la poesía, también forma parte de estas expresiones con tinte social y político necesarias? Sí, sí, indudablemente. Y tendría que recordar que la palabra poética no es solamente verso, es aroma, es color, es textura, es forma, es movimiento, gestualidad. Entonces, el denominado arte siempre surge del silencio, de la contemplación y para llegar a la creación. Y por lo tanto es una conversación con su entorno, porque es a través de ella, y todos tienen esa llave, ¿no? Que conversa entre su espíritu y su corazón, porque a través de ese hecho denominado artístico, entonces es una respuesta, me parece, a aquello que nuestros antepasados, nuestros mayores dicen, y que es que nadie elige nacer en un lugar, en una historia, un idioma, una visión de mundo, un color, pero que tiene la tarea de conocer lo que le ha tocado. Y entonces, a través del conocer, se puede amar aquello que nos ha tocado y por lo tanto asumir que todas las culturas, que todos los colores constituyen la maravilla del jardín del mundo. Entonces, la palabra poética es una conversación, una melodiosa conversación que es un acto en sí mismo de subversión, de esperanza, en el sentido que nos permite expresar sin ambigüedades una realidad que nos está tocando y que si amamos, entonces
podremos expresar a través de lo mejor que habita en nosotros, porque nuestra gente dice, la Tierra es dual, por lo tanto nosotros somos duales, el universo es dual, somos positivos y negativos. Y la palabra poética apela a lo mejor que habita en nosotros, ¿no? Y cuando hablamos, cuando cantamos, cuando bailamos, cuando pintamos, etc., estamos apelando a la mayor positividad que nos habita. Y por lo tanto, eso hace que la conversación, que la creación sea en sí misma, y reitero en el mejor sentido, un acto de subversión. En estos tiempos actuales que vive Chile y también que vive el mundo, bueno, dentro de tantas incertidumbres que no sabemos el mañana, desde sus puntos de vista, ¿qué se viene para Chile, para el mundo? ¿Qué cree usted que se viene para el Chile, para el mundo? Para ambos. Puedo decir bajo mi punto de vista, de lo que me ha tocado vivir, siempre surgen en estos tiempos, bueno, siempre en realidad, la conversación de que a mi generación particularmente, ¿qué nos ha tocado vivir? Nos ha tocado vivir desde los 8 años, desde la niñez hasta el día de hoy, un sistema puntualmente en Chile, ¿no? Veamos, sabemos lo que ocurre a nivel global y en la historia de la humanidad, pero particularmente y puntualmente nos ha tocado vivir bajo un dogma militarizado, con un pensamiento tan poco amoroso y tan represivo que particularmente en este punto de inflexión en que nos encontramos, yo sin duda siempre me he considerado optimista antes y sobre todo hoy, porque no hay vuelta atrás. Y entonces, y en consecuencia, a lo que nuestros hijos, la generación de los jóvenes de este país, dijeron basta, evidentemente, por suerte para todos, es irreversible, ¿no? Y entonces estoy más optimista que nunca porque, si bien es cierto, estamos enmarañados en una circunstancia que a ratos se ve muy, y ha sido, digamos, directamente, ¿no? Socialmente muy, muy complicada de revertir, muy complicada de desenredar. Yo no tengo duda de que se viene un Chile digno. Y veo también, a propósito de mi labor como profesor, lo vengo evidenciando desde hace mucho tiempo y estoy seguro que no me equivoco, nosotros estamos viviendo álgidamente un momento que se puede homologar incluso al Renacimiento. Hay algo acá que tiene que ver con una cuestión cultural, con el acceso a la información inédito en la historia de la humanidad, que provoca desde hace rato ya que es inevitablemente, hay un inevitable vuelco hacia lo esencial, ¿no? La naturaleza, como bien dice Licura, nos está diciendo de que basta, ¿no? Pero sin embargo también esta situación, este verdadero vuelco, yo lo veo también que los jóvenes están tan empoderados, que están mucho más informados que nosotros incluso, pese a todo, que estoy muy optimista por nosotros y por los niños también. Claro. Elicura. Bueno, José Luis, yo me declaré hace ya un par de décadas, me declaré un escéptico optimista, porque creo que todavía hay un camino azaroso que andar. Está todo el Nehuen, toda la energía de parte de los pueblos profundos, como hemos visto en nuestro continente, pero no será fácil la tarea, porque quienes ostentan el poder y
y el dinero no se comprende bien para qué quieren tanto dinero. Y entonces, pero el optimismo, la esperanza, me vienen de ver que los pueblos profundos comienzan a darse cuenta de lo que ha sido su historia, ¿no? Y quieren también, como dijo este gran personaje, el Che Guevara, ¿no? Quieren escribir su propia historia. Entonces, y me parece a mí que van a asumir algo que es absolutamente, desde mi punto de vista, imprescindible, que es comenzar a resolver el problema conceptual. Porque hasta hoy ha habido una supuesta conversación que ha sido en base a conceptos unívocos. Que, por ejemplo, cuando se habla de desarrollo, se entiende, al parecer, como un desarrollo contra la naturaleza. Y entonces dicen que los pueblos profundos, que los pueblos nativos, no queremos el desarrollo. Pero nuestra gente dice, sí, nosotros lo queremos, pero con la naturaleza. Cuando se habla de educación y se pregona la blanquidad a la cual se declaró perteneciente el Estado chileno para el centenario, que entonces nosotros queremos y entendemos que se trata de la pluriculturalidad. Y cuando se habla de justicia, también queremos que se ponga al mismo nivel la legitimidad que la justicia de los estados siempre ha soslayado, ha ocultado, ha violentado. Que cuando hablemos de salud, no solamente se hable del cuerpo, porque nuestra gente dice, y hoy estamos viendo que cada vez es el concepto en salud más frecuente, y que la pregunta siempre no debiera ser ¿qué es lo que te duele? Sino a la vez cómo está tu espíritu, porque es el espíritu el que enferma al cuerpo, etcétera. Entonces, esos conceptos han creado, a mi juicio, un problema conceptual que no ha querido ponerse sobre la mesa, tal vez porque para unos pocos no es bueno que se resuelvan. Ahí está. Bueno, a los dos queremos agradecerles por la disponibilidad, por aceptar esta invitación, a ustedes por esta grata conversación. Elicura Chihuahilaf, ha sido un placer, un honor conversar este largo rato contigo, al igual Jaime Herrera, San Antonino, músico. Bueno, estamos súper felices de tenerte, sabes que eres parte de esta casa del Centro Cultural San Antonio. Les dejo esta ventana a través de las redes sociales, que hoy nos ha apartado un poco del contacto físico, pero igual se siente esa conexión directa con todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, para que ustedes se despidan y bueno, también para que le dejen un mensaje. Bueno, agradecer, esto siempre se hace poco, cada vez que tenemos la posibilidad de poder conversar con Elicura, siempre quedamos con ganas de seguir hablando y seguir escuchándolo y compartiendo ideas. Coincidimos, por supuesto, en cosas fundamentales, radicales, y diría que en todo, absolutamente, a propósito de la contingencia del país, a propósito de la historia, a propósito de las injusticias y de la profundidad y la belleza de la cosmovisión del pueblo mapuche también. Entonces,
siempre muy feliz poder estar en este diálogo. Quiero agradecerle a ustedes por invitarnos. Quiero mandar un gran abrazo a Helicura, a España. Esperamos que pronto pueda estar por acá. Saludo a la familia, a Camila, a Pichi y a todos que están por allá. Estoy feliz, muy feliz de poder haber hecho esta conversación justamente acá en San Antonio. Un abrazo a todos y a todas. Helicura. Chaltu mai cupeñipulamien pu buenei tufachi tragun meu. Muchas gracias, hermanas, hermanos, amigos y amigas, por esta reunión que hemos tenido, tan grata, que no esperaba, la verdad, y de la cual no quisiera irme, porque, bueno, conversar con mi amigo querido Jaime Herrera, con su grupo, su familia Calfu, con Chería y todos los chicos y chicas allí. Conocer a ustedes, José Luis, a su equipo que escuchamos antes de iniciar esta reunión, esta conversación. Bueno, yo creo, me siento contento dentro de la tristeza, también por la distancia y por lo que ocurre en la lucha de nuestros pueblos, en nuestro caso incluso con presos políticos mapuche en huelga de hambre. Entonces, pero esto anima, porque es conversación, porque es la búsqueda del diálogo, que aún en plena lucha, dice nuestra gente, nunca se debe perder ese deseo de dialogar, de conversar. Así mismo es. Helicura Chihuailaf y Jaime Herrera, que esto es inédito, de hecho, primera vez que están juntos en un espacio conversando. Fuera de las plataformas y de esto, siempre tienen su conversación más personal e íntima, pero en esta oportunidad, bueno, nosotros somos el escenario para reunir a Helicura Chihuailaf y a Jaime Herrera por primera vez conversando en el Centro Cultural San Antonio. Y bueno, espero darles este abrazo virtual próximamente cuando tengamos la oportunidad de estar físicamente, y tanto para Helicura y para Jaime, esta es su casa y bienvenidos sean siempre. Ustedes que estuvieron allí con nosotros conectados hasta esta hora, ya lo saben, Escenario es un proyecto del Centro Cultural San Antonio, auspiciado por DP World San Antonio. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestros oyentes, y nos despedimos especialmente en este podcast de hoy con el video oficial de Mapuche, poema de Helicura Chihuailaf Nahuelpan, musicalizado por Calfu. Hasta la próxima. Que lo disfruten. Ya. Dejo estoy y mi espíritu de niño sigue oyendo el respirar de nuestros campos. Sueñan así, dice el azul. Nuestras semillas vuelan entre los bosques, en la nieve del
niño, sigue oyendo el respirar. De nuestros campos sueñan aquí, dice el azul. Nuestras semillas vuelan